El zumbido de las luces fluorescentes era la única banda sonora de nuestras vidas. Un murmullo constante y monótono que se mezclaba con el repicateo rítmico de los teclados. Una sinfonía de resignación que llenaba cada rincón de la planta 17. Nos movíamos por los pasillos como espectros, con los hombros encorvados y la mirada fija en el suelo, evitando el contacto visual como si la mirada de otro pudiera contagiarnos una enfermedad incurable. La enfermedad era el miedo, y ya todos estábamos infectados. Yo era uno más, una silueta sentada frente a un ordenador, convirtiendo números en más números, mi creatividad y mi alma encerradas en celdas de Excel. A veces levantaba la vista y observaba el paisaje de cubículos grises que se extendía como un laberinto sin salida. Veía a mis compañeros, a Ana, a Carlos, a Marta. No eran personas, eran contornos, sombras que se movían con una eficiencia mecánica, desprovistos de risa, de conversación, de vida. El café se tomaba en soledad. Los almuerzos eran un trámite silencioso frente a la pantalla. No siempre fue así. Recuerdo vagamente el sonido de las carcajadas cerca de la máquina de agua, el murmullo de los planes para el fin de semana. Pero esos recuerdos parecían pertenecer a otra vida, a un mundo que se había desvanecido sin que nadie supiera muy bien cómo ni cuándo. Ahora el silencio era una bestia que se alimentaba de nuestras palabras no dichas, de nuestros miedos compartidos. Cada vez que la puerta del despacho de dirección se abría, un escalofrío recorría la oficina. Las cabezas se hundían un poco más y el tecleo se volvía más frenético, más desesperado. Mi mirada se detenía a menudo en Elías, el contable que llevaba 30 años en la empresa. Sus manos, antes firmes, ahora temblaban ligeramente sobre los informes. La luz en sus ojos se había ido apagando día tras día, como una vela consumida por una corriente de aire helado. Él era nuestro futuro, el espejo en el que todos nos veíamos reflejados. Un día su silla estaba vacía, sus cosas habían desaparecido. Nadie preguntó, nadie dijo nada. El vacío que dejó fue más ruidoso que cualquier grito, una prueba irrefutable de nuestra cobardía. Fue entonces, al mirar su puesto desierto, y luego los rostros impasibles de los demás, cuando lo comprendí. El monstruo no eran los jefes, ni las presiones, ni los despidos. El verdadero monstruo éramos nosotros, la apatía que habíamos dejado crecer hasta devorarnos. Y en el reflejo oscuro de mi monitor vi mi propio rostro, el de una sombra más. Pero algo dentro de mí, una chispa diminuta y casi extinta, se negó a desaparecer. Aquella noche, el zumbido de las luces me siguió hasta casa, un eco persistente en el silencio de mi apartamento. Dormí mal, asaltado por sueños de pasillos grises y rostros sin facciones. A la mañana siguiente, al entrar en la oficina, el vacío en la silla de Elías parecía haber crecido, una herida abierta en el corazón de la planta 17. El aire era más denso, la resignación más palpable. Pero el vacío no estaba solo en su silla, estaba en nosotros, en el aire que respirábamos. Fue entonces cuando la vi, en la esquina del escritorio de Elías, oculta tras el soporte de un monitor que ya no estaba, una pequeña planta. Sus hojas, antes carnosas, ahora estaban arrugadas y caídas, de un verde pálido, casi gris. Una superviviente sedienta en mitad de un desierto de melamina. Era un reflejo perfecto de lo que nos habíamos convertido. Seres vivos muriendo lentamente por falta de algo tan simple como el agua, como una palabra amable, como una mirada que dijera, estoy aquí, te veo. Podía ignorarla, volver a mi pantalla, a mis números, dejar que se marchitara del todo, como la memoria de Elías, como nuestra propia humanidad. Pero la chispa que había sentido el día anterior, esa brasa diminuta y terca, se avivó dentro de mí, exigiendo oxígeno. Me levanté. El movimiento fue lento, deliberado. El chirrido de mi silla sonó como un trueno en la quietud sepulcral. Sentí decenas de ojos clavados en mi espalda, aunque ninguna cabeza se giró. Caminé hacia la máquina de agua, el viejo epicentro de la vida social ahora mudo y olvidado. Cada paso resonaba en el suelo laminado, un tambor que marcaba un ritmo nuevo y desconocido. Llené un vaso de plástico. El sonido del agua llenando el vaso era una cascada en medio del silencio. Regresé al escritorio de Elías y con un cuidado que no sabía que poseía, vertí el agua sobre la tierra seca. La tierra la absorbió con avidez, como un náufrago. No la dejé allí. La cogí con mis 2 manos y la llevé a mi propio cubículo. La coloqué junto a mi monitor,
en el único resquicio por el que se colaba un tímido rayo de sol por la tarde. Era un acto pequeño, casi insignificante, un desafío silencioso al gris, a la apatía, un juramento mudo de que no todo estaba perdido. Volví a sentarme. El repiqueteo de los teclados se reanudó, pero algo había cambiado. El aire ya no pesaba tanto. Y entonces, al levantar la vista, mis ojos se encontraron con los de Ana. No había miedo en su mirada, tampoco compasión. Había algo más, una pregunta, una posibilidad. La primera grieta en el muro de hielo que nos separaba. La pequeña planta se convirtió en mi ancla, mi ritual diario. Cada mañana, lo primero que hacía era darle de beber. Observaba sus hojas, que lentamente recuperaban el verde, irguiéndose hacia la luz como si despertaran de un largo y mal sueño. Aquel pequeño ser vivo era mi secreto, mi rebelión silenciosa. No luchaba contra la dirección, ni contra el sistema. Luchaba contra el gris. Luchaba por ese trozo de vida en mi escritorio. Un día, al levantarme para ir a por agua, mis ojos se encontraron de nuevo con los de Ana. Esta vez no aparté la mirada. Sostuve la suya y esbocé una media sonrisa, casi imperceptible. Ella, sorprendida, asintió levemente, antes de volver a su pantalla. No fue mucho, pero fue más de lo que habíamos compartido en años. Al día siguiente, al pasar por su lado, dije en un susurro: «Buenos días, Ana». Se sobresaltó, como si hubiera escuchado un fantasma, pero me devolvió el saludo con una voz que parecía oxidada por el desuso. Empecé a hacerlo con todos. Un buenos días a Carlos, un comentario sobre el tiempo a Marta, pequeños gestos, semillas verbales lanzadas a un terreno yermo. Al principio, las respuestas eran recelosas, monosilábicas, pero la constancia, como el agua en la tierra seca, empezó a ablandar la costra de silencio. Un lunes, Carlos me preguntó por el partido del domingo. Fue una conversación torpe, de apenas 30 segundos, pero fue la primera conversación real que escuché en esa oficina en una eternidad. La planta seguía creciendo. Se convirtió en un punto de referencia. Un día, Ana se detuvo frente a mi cubículo. Señaló una hoja nueva, diminuta y brillante. «Está bonita», dijo. Sonreí. «Era de Elías», respondí. Su nombre, pronunciado en voz alta, flotó en el aire como algo prohibido y sagrado a la vez. Ana asintió, y en sus ojos vi un destello de la persona que recordaba, la que reía junto a la máquina de agua. «La llamamos Elías», le dije, aunque en realidad solo la llamaba así yo. Ella sonrió de verdad por primera vez. El cambio era lento, casi invisible, pero estaba ocurriendo. Como el deshielo en primavera, el muro de frialdad entre nosotros empezó a mostrar finas grietas. Un día traje un termo de café de casa, uno bueno, y le ofrecí una taza a Carlos. Otro día compartí un trozo de bizcocho que me había sobrado. La gente empezó a levantar la vista de sus pantallas, no por miedo, sino por curiosidad. El zumbido de las luces fluorescentes ya no era el único sonido. A veces se oía el murmullo de una conversación, una risa ahogada. Habíamos olvidado cómo sonaban nuestras propias voces. Estábamos reaprendiendo a ser humanos, y todo había empezado con una planta moribunda y un vaso de agua. Me di cuenta de que el monstruo, la apatía, no se combatía con grandes gestos heroicos, sino con la suma de pequeños actos de humanidad. No éramos soldados en una guerra, éramos jardineros cuidando un brote frágil en un desierto de hormigón. Una mañana, el murmullo era más alto de lo normal. La gente hablaba en pequeños grupos. El aire no estaba cargado de miedo, sino de una energía extraña, una tensión expectante. La puerta del despacho de dirección se abrió de golpe. El silencio cayó como una guillotina, pero esta vez las cabezas no se hundieron. Los ojos se levantaron, desafiantes. El director salió, con el rostro serio, y su mirada recorrió la oficina, notando el cambio, la atmósfera transformada. No se detuvo en nadie en particular. Sus pasos, lentos y deliberados, resonaron en el suelo, y su mirada, fría como el acero, se clavó directamente en mí. Sus zapatos de cuero negro se detuvieron justo al lado de mi silla. El silencio se estiró, tenso y frágil. Podía sentir el peso de cada mirada, cada respiración contenida. El director no me miraba a mí, miraba a la pequeña planta, a Elías, como si fuera la encarnación de una insurrección. Su labio se curvó en un gesto de desprecio, un movimiento mínimo que pretendía aniquilar todo lo que habíamos construido. «¿Y esto?», preguntó su voz, un susurro gélido que cortaba el aire. Por un instante, el viejo miedo asomó su cabeza, un escalofrío que me recorrió la espalda. Quería encogerme, desaparecer, volver a ser una sombra. Pero entonces mi vista se posó en las hojas verdes y vibrantes de la planta, un testimonio viviente de que incluso lo que parece muerto puede volver a la vida. Miré más allá de mi cubículo y vi el rostro de Ana, el de Carlos. No había pánico en sus ojos, sino una calma expectante. No estaba solo. «Es una planta», respondí, mi voz sorprendentemente firme. Necesitaba agua.
El director soltó una risa seca, sin humor, un sonido como de cristales rotos. En esta empresa, las cosas que no sirven se tiran, no se riegan. Su amenaza flotó entre nosotros, clara y directa. Iba a convertirme en un ejemplo. Iba a arrancar la mala hierba antes de que contagiara el resto del jardín. Pero entonces, un sonido rompió la tensión, un chirrido suave. Ana se había puesto de pie. No dijo nada, simplemente se quedó allí, erguida, con la vista fija en el director. Un segundo después, Carlos se levantó también. Y luego Marta. Y uno a uno, como una ola silenciosa, todos los ocupantes de la planta 17 se pusieron en pie. No había pancartas, no había gritos. Solo el poder abrumador de docenas de personas que habían decidido dejar de tener miedo al mismo tiempo. El director giró la cabeza, su rostro una máscara de incredulidad. Nos miró a todos, buscando una grieta en nuestra unidad, un par de ojos que bajaran la mirada. No encontró ninguno. Por primera vez, estaba solo. Su poder no residía en su cargo, sino en el miedo que nos dividía. Y el miedo acababa de desvanecerse. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y caminó hacia su despacho. El sonido de su puerta al cerrarse no fue un trueno, sino el clic insignificante de una caja vacía. Hoy, el zumbido de las luces fluorescentes es solo un ruido de fondo. Se mezcla con el murmullo de las conversaciones, con el sonido de la cafetera en marcha, con la risa ocasional de Ana que brota como un manantial. Hay más plantas en la oficina. Cada escritorio tiene un pequeño bastión de vida que nos recuerda de dónde venimos. A veces, nos reunimos junto a la máquina de agua, no por costumbre, sino porque queremos. Hablamos del fin de semana, de películas, de sueños. Volvimos a ser personas. Miro a mi alrededor y veo a mis compañeros, a mis amigos. Ya no somos contornos grises, sino un ecosistema vibrante de historias y esperanzas. Ya no sobrevivimos, vivimos. Y comprendo que el verdadero monstruo nunca estuvo en un despacho. El monstruo era el silencio que aceptamos, la oscuridad que permitimos que creciera en los huecos que dejaba nuestra propia voz. Aprendimos que el coraje no siempre ruge. A veces, es la voz tranquila al final del día que dice, mañana lo volveré a intentar. A veces, es tan simple y tan revolucionario como ofrecer un vaso de agua a algo o a alguien que se está muriendo de sed.